Ya estamos en la semana 10. Hoy día nos toca ver un tema bastante interesante. Hoy día, chicos, vamos a hablar de la inteligencia. ¿Qué entendemos por inteligencia? ¿Qué es la inteligencia, no? Cuando por acá algún alumno me dice, profesor, yo soy un alumno inteligente. Vale. Pero ¿qué significa ser inteligente? Entonces, vamos a ver acá, chicos, que cuando se habla de lo que es la inteligencia, ojo, la inteligencia vamos a entenderlo como que la inteligencia viene de dos voces griegas, inter y leyere. Claro, si digo inter y leyere, ojo, ciertamente vamos a ver ahí que a nosotros, al hablar de inteligencia, es clave entender acá, ¿no? Que inter leyere entre opciones, o sea, la capacidad para poder escoger entre opciones. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros, ¿no? Justamente hablamos de lo que es, ¿no? El aprendizaje, entonces ciertamente, ¿no? Hay que verlo por ese lado. Es un proceso difícil de definir. ¿Por qué? Porque ya hace más de un siglo se ha reflexionado y argumentado acerca de lo que es la inteligencia. Y por eso la inteligencia, ¿no? La controversia viene en que si es una aptitud o es una habilidad singular. La inteligencia, chicos, es la capacidad en forma abstracta. Por eso, la capacidad de la suma de habilidades, ¿no? De utilizar la información previa, de crear y de adaptarse a las situaciones nuevas, de manejar también las emociones. Porque hoy en día no podemos pensar solamente que es inteligente aquel alumno, aquella alumna que solamente maneja información, conocimientos. No. Ahora que estamos ya con una fecha, con fechas claves para el examen de San Marcos. De este grupo, pregunto, chicos, ¿quiénes van a postular a San Marcos? Levanten su manito virtual ahí. Ojo, ¿quiénes van a postular a San Marcos en este examen? Estefanía, muy bien, Jordan. Ya, ¿alguien más? Macarena, un gusto, hija. Jordi, ya. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, hay que prepararnos y hay que prepararnos. Un gusto en verdad, muchachos. De este grupo de acá del salón, ¿quiénes van a postular a la Universidad Nacional del Callao? Levanten su mano. Estefanía también. Jordan. ¿A qué vas, Estefanía? En la del Callao. Administración. Álvaro. ¿A qué? Administración. Sí. Vale, hija, muy bien. Jordi, muy bien, ok. Es bueno que, ojo, por ahí yo me imagino que quizás, no todos, algunos van a tener que hacer hasta una actividad, ¿no? Porque el profesor está un poquito, ¿no? Pero está bien. ¿Por qué? Porque obviamente así vas a ir aprendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si ingresas, nos vamos a alegrar con el ingreso de los chicos que acá han levantado su mano. Ojo. Y si no lo logras, ojo, no significa de que eres una persona poco inteligente, sino eres una persona que te estás adaptando a un nuevo tipo de evaluación. Entonces, por ese lado, muchachos, por eso, factores que determinan la inteligencia. La persona inteligente nace o se hace, ¿no? Gran pregunta, ¿no? Por ahí alguien me dirá, profesor, la persona inteligente se hace, pero, por ejemplo, aquí hemos visto quizás en la televisión esta serie tipo novela, Doctor Milagro, por ejemplo, ¿no?
o to go doctor, ¿no? En el cable. Entonces, es un doctor autista. Y alguien me dirá, profesor, pero es parte de la trama, porque eso no existe. No existe. Yo he tenido alumnos autistas, alumnos con Asperger, que han ingresado a San Marcos, a la UNI, a universidades nacionales, y ahora están ejerciendo como tal, ¿no? En diversos campos. Claro, hay campos que se acoplan un poquito más a ellos que otros, ¿no? Pero de todas maneras, vamos a ver acá justamente, para poder entender esto, veamos por acá, no lo veremos todo el video porque es un poquito largo, pero sí una parte de, veamos ahí por favor. La inteligencia es un conjunto de procesos mentales que se aplican para resolver situaciones o problemas, aprender de lo nuevo, adaptarse al medio ambiente y ser feliz. La inteligencia es dinámica, mejorable y cambia en función de la estimulación que se le provea, por lo que es importante desarrollarla en todo momento. Hablemos de por qué es importante desarrollar la inteligencia con peras y manzanas. Antes, se creía que con el nivel de inteligencia con el que nacías, sería el mismo con el que te morías. La inteligencia era estática, lo que no era muy esperanzador. Con la llegada del constructivismo, se demostró que la inteligencia es dinámica, por lo que siempre se puede mejorar si se le brinda al alumno el acompañamiento pedagógico necesario. Otra creencia del siglo pasado era que la inteligencia solo se aplicaba y se demostraba en cuestiones académicas. Ahora esta idea errónea se desplaza por aquella que dice que la inteligencia se aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, como se explica en la teoría de la inteligencia emocional. La inteligencia es algo completamente inherente a nosotros y su funcionamiento tiene repercusiones en todas las áreas del ser humano. Por lo tanto, algunas de las razones por las cuales se debe desarrollar la inteligencia son: para aprender a ordenar nuestro pensamiento de manera cada vez más efectiva y así saber actuar en cualquier circunstancia; para identificar y definir los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente; para establecer estrategias de acción que nos conduzcan en cualquier ámbito de la vida. No solo basta con identificar los problemas, es necesario establecer el cómo resolverlos, y esto es gracias a las estrategias, porque nos permite anticiparnos a cualquier consecuencia en la toma de decisiones al no tomarlas de manera automática; para liberarnos de la impulsividad en la toma de decisiones y en la resolución de los problemas, preparándonos de manera racional para aprender de nuestros errores y aplicar estos conocimientos a otras áreas. Porque gracias a ella, le damos significado a nuestra vida y tomamos el control de ella. Planeamos, proponemos en función de lo que ya conocemos y de los errores que hemos superado. En resumen, el que piensa bien está satisfecho de lo que hizo y cómo lo hizo, y eso le da seguridad, autoestima y su motivación se incrementa, favoreciendo un ser feliz. Es interesante, chicos, ver acá, ¿no? Que la inteligencia, obviamente, ¿no? Puede ser heredada, ¿no? Ahí entra a tallar, pues, lo que es la herencia. La evidencia dada por estudios de gemelos adoptados, ¿no? Que ciertamente, ¿no? Tiene que ver con el hecho del factor genético, ¿no? Pero, ciertamente, en este punto, hay que ser claros de que cuando se habla de inteligencia también entra a tallar el medio ambiente, las condiciones en las que nos vamos a tener que enfrentar a diferentes momentos y situaciones. Por eso hay un versus, ¿no? Entre herencia versus ambiente. Claro, por eso, chicos, es muy importante ver que ambos son necesarios, claro que sí. Ahora, hay teorías que nos hablan sobre la inteligencia, ¿no? Por eso la concepción factorial que nace con Binet. Alfred Binet fue el creador de la primera prueba de inteligencia en el año 1906. Claro, Binet y Simon elaboran la primera prueba de inteligencia y Binet sostenía que la inteligencia estaba representada por el éxito
escolar. O sea, para él eso era inteligencia. Estamos hablando del comienzo del siglo XX. Pero Spearman, por eso, ahí aparece la teoría bifactorial de Spearman. Él creía que la inteligencia estaba representada por una capacidad general heredada, que viene a ser el factor G, y es una especie de manantial o brote de energía mental que fluye. Pero él por eso nos habla de dos factores, el factor general, que subyace a la ejecución de cualquier tarea, que es con lo que nacemos, y los factores específicos que son aprendidos y moldeados por el grupo social, pero que tienen como base al factor G. Y nos habla del factor W, el factor Will. Eso lo pueden ver también en el material que tenemos acá de la CEPRE San Marcos. Está muy interesante, está bastante interesante ese material como para leerlo, ¿no? Spearman por eso reconoce el rol de las habilidades específicas en la tarea y trató de minimizarlos. Propuso que el comportamiento inteligente es la única cualidad de la mente humana. Ahora, obviamente, esa es una de las primeras teorías. Ahí tenemos la teoría de Thurston, ¿no? A partir de la teoría de Spearman, Thurston nos presenta un modelo muy particular. Él nos habla de los 7 factores básicos de habilidades mentales. Cuando hablamos de los 7 factores básicos de habilidades mentales, ojo, ahí por eso es muy interesante entender justamente esta noción. ¿En qué sentido, profesor? Vamos a ver acá, espérate. Por eso Spearman, ojo, nos propone algo muy singular o un poco singular, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto a qué o sobre qué. Justamente, aquí estaba buscando, ¿dónde está? Ahí está. A ver, justo acá, ¿no? Ahí podemos ver, voy a apagar mi cámara, ¿no? La teoría de Thurston, la teoría de Spearman. Él nos habla del factor general que tiene que ver, esto nace con nosotros, y el factor específico, el factor S, ¿no? Pero dentro del factor G está el factor W, que es Will, la motivación. Claro. El factor S es aquel factor distinto en cada persona y cambia constantemente. Claro. Ahora, Thurston propuso la teoría multifactorial. Él nos habla de aptitudes o capacidades mentales primarias que son 7, que son habilidad espacial, rapidez perceptual, habilidad numérica, ¿no? Ahí podemos hablar de significado, comprensión verbal, podemos hablar memoria, fluidez verbal, ¿no? Y razonamiento inductivo. Por eso, estas habilidades conforman lo que él llama la inteligencia general. Por eso, cuando tú dices, ¿no? El lenguaje hablado, el lenguaje escrito, cuidado, no es igual. Pero tener fluidez verbal no es lo mismo, y hay que saberlo denotar claramente, de lo que vendría a ser, ¿no? En este caso, por ejemplo, tener una adecuada comprensión verbal. Esto, obviamente, él no le da tanta importancia al coeficiente intelectual, como entendido de esta manera. Raymond Cattell, él postula que la inteligencia general está formada por la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. ¿Cuál es la inteligencia fluida? Tiene un origen hereditario. Es innata. No, esta aumenta de manera gradual hasta la adolescencia. Esta tiene que ver con la capacidad ligada a la creatividad, a la innovación, ¿no? A la retención de información, ¿no? Está libre de la influencia de la cultura y la educación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los problemas de lógica y contenido visoespacial y la solución de problemas de semejanzas y diferencias de figuras. Ahí está. Pero también hablamos de la inteligencia cristalizada, que es de origen ambiental, educativo. Se incrementa con las experiencias de aprendizaje del sujeto hasta la vejez. Esta es propia ¿de quién? De los ancianos. Claro, entonces cuando nosotros, chicos, ahí hablamos
de lo que es la inteligencia, es importante. Acá alguien me pregunta, profesor, ¿el coeficiente intelectual determina el grado de inteligencia de un ser humano? Determina en cuanto a lo que es manejo de información, pero la inteligencia es mucho más que eso, hijo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Claro, aún más vamos a encontrar ahí por eso, ¿no? El modelo que está vinculado a lo que es el coeficiente intelectual. A ver, un momentito, por favor, un segundo. Por eso ahí hay que tener bastante cuidado. Claro, ¿no? Entonces, hay chicos que me dirán, profesor, pero yo he leído. Sí, hijo, puedes haber leído, pero hay que tener bastante cuidado, ¿ok? Por eso, en esa línea hay que entender justamente que las primeras pruebas de inteligencia estuvieron encaminadas justamente a eso. Claro, la prueba de Minetti-Simons, ¿no? Pero hoy en día hablar de que tu coeficiente intelectual, vamos a suponer, ¿no? Jordan, tú sacas un coeficiente de 120, sí, puedes tener información, pero ¿manejas tus emociones? Sería una gran pregunta. Puedes hasta tener una inteligencia de 85 en el coeficiente intelectual, pero tienes habilidades, ¿no? Para poderte adaptar rápidamente a situaciones, tienes habilidades para poder manejar un mejor nivel de información, etcétera. Entonces, vemos ahí por eso que para poder llevar a cabo esto, hay que trabajar con la fórmula del coeficiente, que es la edad mental sobre la edad cronológica por 100. Vamos a ver, si yo le pregunto al señor Álvaro, hola Álvaro, ¿cómo estás, hijo? ¿Estás ahí, Álvaro? Buenas noches, profe. Hola, hijo, ¿qué edad tienes tú? 16. 16 años. Súbele el volumen a tu micro, hijo. Ya, 16 años. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Ajá. 7 meses. 7 meses. O sea, esa sería tu edad cronológica. 16 años, ya, y 7 meses. ¿Ok? Muy bien. Vamos a suponer que la edad mental es tu edad maduracional. ¿Ya? Cuando decimos edad maduracional, puede ser igual a tu edad cronológica, puede estar por encima de tu edad o puede estar por debajo. Vamos a suponer que tu edad cronológica, tu edad mental, perdón, es de 14 años y 3 meses. ¿Ya? Entonces, estamos acá. A ver, voy a quitar esta cosa. Me gusta siempre poner el fondo de pantalla, pero bueno, ahorita no me sirve. A ver, vamos a ver acá. ¿Ya? Esta sería tu edad cronológica y tu edad mental. ¿Vale, Álvaro? ¿Sí? Hipotéticamente, ¿eh? Es hipotética, por si acaso. No estoy diciendo que sea así. ¿Qué hacemos ahora? Te pueden dar esto en el examen de admisión. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos todo a convertir a meses. ¿Qué significa eso? 16 por 12 más 7, 14 por 12 más 3. ¿Ok? ¿Cuánto sale en meses la edad cronológica y la edad mental de Álvaro? A ver, chicos. ¿Cuánto sale ahí? A ver. Tantas horas de matemáticas. Cronológica ¿Cuánto es la edad sale cronológica? A ver, perdón, ¿cuánto? 199. 199 es la edad cronológica. Sí. Ya, su edad cronológica ya es 199. ¿Y cuánto sería su edad mental? ¿Cuál era? Era, puso 14 más 4 meses, ¿verdad? Sería 195. 195. 14 por 12 más 3. A ver, ¿cuánto sale, chicos?
171. 171. Sí. Por favor, chicos, hay tantas horas de matemáticas para algo debe servir acá, ya. O sea, ahora voy a ver, ya me hicieron dudar ya. Ya, 14 por 12, ya, 171, igual, más 3, ya, 171, pues muchachos. Ahí está, ¿ven? Claro, ¿ven? Ahí está. ¿Ves? Hay que estar atentos, muchachos, por si acaso, ¿ah? Ya. Y su edad mental es, a ver, 171 sería su edad mental y 199 su edad cronológica. ¿Está bien o no? Sí. Ya, ya. Ahora, miren ahí. Esto lo llevo a la fórmula. 171 sobre 199 por 100. ¿Cuánto sería el coeficiente intelectual de Álvaro? A ver. 85.9. A ver, 171. Recuerden que ahí no van a tener calculadora, ¿eh? Así que por si acaso, ¿ah? No se malacostumbren, así como su profesor de psicología. Sería 85.9. 85,9. Ya, así. Miren ahí. Ya, este 85,9, como pasó el coma 5, porque si sería 85,5 igual se redondea. Entonces, ¿cuánto sería, profesor? 86. O sería 86. Esta es la fórmula de William Stern. Claro, la que estamos viendo acá. Pero, mírame acá, lo llevamos. ¿Cuánto sería su coeficiente intelectual de tu compañero? ¿Qué sería? Si es 86, mira la escala de Terman. ¿Cuánto sería? A ver, Francis, ¿cuánto sería? Normal, profe, inferior, creo. 86. Normal. Y, no, no me digas que crees. ¿Es o no es? Es Es, ya. el Para creer, 89. ándate a la Basílica del Carmen. ¿Ya? Mírame acá. Acá estamos. Ahí está. ¿Qué sería? Normal inferior. Oh, profesor. Cuidado, porque así te puede venir en el examen de admisión. Claro, te puede dar la edad mental, te pueden dar la edad cronológica y te piden el coeficiente intelectual. ¿Estamos? Entonces, chicos, hay que tener cuidado. ¿Eh? Señor, ¿Está claro, Álvaro? sí, una duda. Dime, Álvaro. Ese cálculo que acabamos de hacer, se sigue, me refiero si es verdad o era una teoría nomás. No, es solamente parte del ejemplo, nada más. Pero para Ya, sí. eso, claro, pero cuidado. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Tú puedes ir a una psicóloga, pedirle tu coeficiente, te puede tomar tu edad mental, tu edad cronológica, no hay ningún problema. Yo no creo que estés por debajo, pues, Álvaro. Es parte de un poco de la parodia acá, ¿no? Pero a lo que me voy es el procedimiento. Este es el procedimiento. ¿Te quedó claro o no, Meléndez? Ah, sí, Eso es lo que a mí me interesa. Lo demás son detalles. Entonces, ¿te puede venir esto? Claro que sí, claro que sí. Aún más, te pueden dar el coeficiente intelectual de la persona. Te dan su edad cronológica y te piden que haya su edad mental. Es una operación matemática. Ahí hay que estar atentos. ¿Eh? Por eso les digo, mis muchachos, hay que estar muy, 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 muy atentos. ¿Ok? Por eso, cuando se habla de medición de la inteligencia, claro que se puede medir la inteligencia. Pero, ahí entra el concepto de validez, confiabilidad, estandarización, normas, claro. Entonces, en esa línea, mis muchachos, por eso es importante ver acá que cuando se habla de inteligencia, ojo, hoy en día las teorías contemporáneas de la inteligencia han ido cambiando, obviamente. Ahí tenemos el modelo triádico de Robert Stenberg. Para Stenberg, la inteligencia se define como el autogobierno mental, pues existe una capacidad para dirigir
y regular la propia actuación ante las demandas y situaciones cotidianas. La inteligencia está determinada por 3 relaciones, dice Stenberg. El mundo interno, la experiencia individual y el contexto. Él critica las teorías tradicionales porque miden solo una parte de la inteligencia, lo cual predice el éxito futuro de forma incompleta. Pues él habla de una dimensión analítica. Si hablamos de una dimensión analítica, profesor, ¿de qué nos está hablando en este caso Stenberg? Ahorita vamos a hablar de Piaget. Espérate. Claro, ahí está, ¿ves? Voy a apagar esto. Claro, ahí está. La inteligencia analítica, miren, comprende las habilidades lógico-matemáticas y verbales. Es la principal responsable del éxito académico. Se utiliza para resolver problemas escolarizados y académicos como tal. Es el pensamiento crítico que involucra el análisis y la evaluación de la información. La inteligencia creativa es la capacidad para ir más allá de lo asignado y gestar nuevas ideas, habilidad de adaptación a nuevas tareas. Se hace evidente la innovación lingüística, ¿ok? Integración novedosa de información y discernimiento. Pero ¿a cuál le da más importancia Stenberg? A la inteligencia práctica o contextual, que es la capacidad de ajustarse eficazmente a un contexto para solucionar un problema. Es aplicable a problemas cotidianos en diversos contextos. Entonces, si nosotros, chicos, nos damos cuenta ahí, vamos a ver que a nosotros, al hablar, ¿no? De la inteligencia, entonces, en ese punto, es importante poder entender justamente la teoría de Robert Stenberg. ¿Por qué? Porque Stenberg nos va a dar una apreciación muy singular de lo que es la inteligencia. Claro que sí. Y en ese sentido, ¿cómo es esto, profesor? ¿Cómo nosotros lo podríamos entender de manera más clara? Así es. Acá no hay un solo teórico. No te quedes con Spearman, no te quedes con Thurston, con Cattell. No te quedes con Binet, con la fórmula del coeficiente intelectual de William Stern, ¿no? Entonces, de Terman, la escala del coeficiente intelectual, no. Acá tenemos también el modelo triádico de Robert Stenberg. ¿Cómo es esto, profesor? Es interesante poderlo revisar acá. Vamos a ver aquí, por favor. Estemos atentos. Teoría triárquica de la inteligencia, de Robert Sternberg. Esta teoría tiene 3 subteorías. La subteoría componencial o inteligencia analítica se refiere a las relaciones existentes entre la inteligencia y el mundo interno o mental del sujeto. La subteoría experiencial o inteligencia creativa, que estudia la inteligencia en términos de relaciones entre el individuo y su experiencia a lo largo de la vida. Y la subteoría contextual o inteligencia práctica, que considera la inteligencia en función de las relaciones del individuo con su modo externo o contexto. La subteoría componencial o inteligencia analítica especifica los procesos que subyacen en el procesamiento de la información y que ayudan a entender la conducta inteligente. Tiene 3 componentes: los metacomponentes, que son procesos ejecutivos que permiten también entender las diferencias individuales en la inteligencia; los componentes de rendimiento, que ejecutan lo que mandan los metacomponentes; y los componentes de adquisición, retención y transfer, que son mecanismos para adquirir nueva información, recordar la ya existente y transferir lo aprendido a otro contexto. Por ejemplo, Elena, de 32 años, realiza actividades de investigación en una universidad particular. Cuando surge una idea de trabajo, ella demuestra capacidad de organizar las actividades que se tendrá que realizar tanto a nivel técnico como a nivel de personal. Durante la planificación de su idea, Elena recuerda investigaciones anteriores, relacionándolas entre sí y considerando los posibles resultados del nuevo proyecto. También es capaz de justificar las bases de sus decisiones. Asimismo, ante la falta de información, ella realiza constantemente la búsqueda bibliográfica y discierne entre diversas fuentes, tomando en cuenta su propia experiencia, su criterio científico y el de sus analistas.
La subteoría experiencial o inteligencia creativa dice que a medida que el individuo enfrenta tareas nuevas, adquiere experiencia, controla y automatiza las situaciones. Tiene dos grandes facetas. Primero, enfrentarse a situaciones nuevas, donde la inteligencia pues supone una capacidad para enfrentarse a estas situaciones y dar una respuesta rápida y eficaz. En este caso se usan tests de inteligencia fluida. Y la automatización de la información, que consiste en el procesamiento automático de la información, el cual es preconsciente, no hay un control consciente. Se liberan mecanismos mentales para tratar con la novedad. Por ejemplo, David, de 20 años, ha estudiado la secundaria en un colegio preuniversitario, obteniendo buenas calificaciones constantemente. Él decide estudiar la carrera de Ingeniería Electrónica en una universidad nacional. Logra ingresar a la universidad en el segundo puesto, pero se percata que ahora las clases ya no le brindan todo el material preciso que debiera leer, siendo este insuficiente para aprobar sus exámenes. Rápidamente decide que un primer paso para no perderse los detalles es grabar las clases. Asimismo, los profesores ya no lo guían con detalle o le exigen avances, tal como en la etapa anterior. Ante esta nueva situación, tiene dificultades enfrentando los exámenes del primer ciclo, por lo que decide ensayar formas para agendar y cumplir sus actividades diarias, internalizando aquellas que le brinden los mejores resultados. La subteoría contextual o inteligencia práctica trata de explicar la utilidad de los componentes de la inteligencia en situaciones de la vida diaria. Tiene tres mecanismos: la adaptación, que implica la modificación de las funciones cognitivas, afectivas y o conductas para lograr un ambiente adecuado a las necesidades, intereses y motivaciones. La selección, donde se rechazan condiciones adversas y se eligen otros ambientes que se ajusten a los valores, necesidades y capacidades del individuo. Requiere la capacidad de sopesar lo positivo y negativo de cada caso. Y el modelado, cuando no es posible el cambio de ambiente. El individuo moldea las condiciones para lograr la mayor adaptación posible a su entorno. Implica cambios en el medio exterior, preparar el ambiente. Por ejemplo, Rubén, de 36 años, era empleado en una empresa de telecomunicaciones y ha obtenido el puesto de director en la compañía de la competencia, ambiente donde existe una alta presión por obtener los mejores resultados. Inicialmente tuvo que adaptarse al cambio de funciones, dado que el grado de responsabilidad del director es mayor y depende de las acciones de sus empleados. Dado que es nuevo en la empresa, sus empleados muestran poca iniciativa y hay desacuerdos constantes debido a que estaban acostumbrados al sistema de trabajo de su jefe anterior. Al respecto, con la intención de modelar el entorno laboral para que esté acorde a sus necesidades, Rubén opta por convocar a reuniones de retroalimentación semanales. Sin embargo, no hay cambios significativos en los últimos 6 meses. Finalmente, tras sopesar lo positivo y negativo de la situación en la que se encuentra, Rubén opta por renunciar a la empresa y buscar otra oferta que vaya más acorde a sus convicciones. Muchas gracias por su atención. Interesante ver ahí, si nos damos cuenta, en la teoría triádica de Robert Stenberg, Stenberg enfatiza que obviamente estos tres niveles son importantes. Pero ahí tenemos la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Gardner, basándose, este pedagogo y psicólogo, basándose en los estudios, ojo, en neuroanatomía y neuropsicología, ¿no?, que veíamos en bases biológicas del comportamiento en algún momento, él parte de que nosotros tenemos 8 tipos de inteligencia. O sea, estos 8 tipos están presentes en cada uno de nosotros. Por eso, cuando tú hablas de una inteligencia lingüística verbal, es la fluidez que posee una persona en el uso de la palabra, la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita, que incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica, que es propia de los abogados, que es propia de los escritores, ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos a este nivel, mis jóvenes alumnos, tenemos que entender que la inteligencia lingüística verbal es una de las 8 tipos de inteligencia. Y podemos ubicar también la inteligencia lógico-matemática. ¿Cuál es esta, profesor? Inteligencia lógico-matemática, habilidad para la resolución de problemas lógicos y matemáticos. Es la base del pensamiento científico. Claro, por eso ver relaciones de causa y efecto, nuestro procesamiento aritmético lógico va ligado a ella, ¿no? Esto es propia de pensadores
que están vinculados al campo de las ciencias, las ingenierías y los economistas. No significa porque tienes esta, todas las demás están anuladas. No, no pienses así. Claro que no. Entonces, por ese lado, es importante ubicar acá la inteligencia espacial visual o también visoespacial, que es la habilidad de manipular imágenes mentales para crear configuraciones espaciales y diseñar modelos tridimensionales. Se da en arquitectos, en ingenieros y escultores, los ingenieros civiles, por ejemplo, ¿no? Los artistas plásticos, los ajedrecistas, los científicos creativos. Vemos acá este tipo de inteligencia. La inteligencia musical es la habilidad para captar el ritmo, la armonía, el tono, etcétera, y característica de los músicos, los compositores, los cantantes y los bailarines. Ahí tenemos a una cantante criolla como es Eva Young, como podríamos también hablar de Maluma. A mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, pero obviamente, ciertamente, hablamos de son estilos diferentes. No, claro, Álvaro. A pesar que posiblemente para muchos no pueda ser un estilo, claro, porque no podemos pensar en un Mozart y en un Beethoven, Álvaro. Las épocas van cambiando, los tonos y estilos van cambiando. ¿Está claro o no, Álvaro? ¿Sí? Por ejemplo, Eva Young, ¿te parece una cantante elocuente o no, Álvaro? ¿Estás ahí, Meléndez? Álvaro, con las llagas de Cristo. Prende el micro, prende el micro. ¿Sí o no? Claro, porque está en el ritmo y está en el tono. Maluma o este corazón de seda, o estos coreanos, ¿no? Que le gusta a mi hija, por ejemplo, escuchar, ¿no? Creo que también por acá Estefanía creo que le gusta, ¿no? Estos coreanos bastante machos, ¿no? Que se les ve, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Ahí está, claro. Y no tiene nada de malo. Pero a mí no me gustará, pero hay un buen grupo que sí. Ahí está. Inteligencia intrapersonal. Es la capacidad del entendimiento de sí mismo. Permite tener un conocimiento claro de sentimientos, emociones y metas personales. Es propia de religiosos, psicólogos, ¿no? Que debemos trabajar en esta parte. Claro, ¿no? Asimismo, no está asociada a una actividad concreta en particular. La inteligencia interpersonal es la habilidad para trabajar cooperativamente con otros grupos, comunicarse verbal o no verbalmente con otras personas. Ojo, esto se da mucho ¿dónde, profesor? Claro, en los buenos vendedores, los políticos, los profesores, los terapeutas, también se trabaja mucho esto, claro. La inteligencia senestésico corporal o corporal o senestésica es la capacidad de control de todo el cuerpo o de algunas partes de este, presente en los deportistas, los bailarines, los actores y los artesanos. No tienen una inteligencia lógico-matemática como la tuya, visoespacial como la tuya, pero también no hay que negar que es un tipo de inteligencia. Claro que sí. La inteligencia naturalista tiene que ver básicamente con la capacidad para identificar y clasificar patrones de la naturaleza que es propia de ¿quién? De los biólogos. Es por eso que estos 8 tipos de inteligencia están presentes, pero ojo, hay que tener cuidado. Esos 8 tipos de inteligencia no aparecen como tal. ¿Cómo es esto, profesor? Claro. ¿No? Por ejemplo, si yo hablo de las llamadas, ¿no?, inteligencias múltiples, en ese punto es muy importante poder entender ahí, ¿no?, justamente
qué son estas inteligencias múltiples de manera bastante singular. ¿Cómo así, profesor? Claro, en ese punto es importante ubicar, ¿no? ¿A qué le llamamos inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? Claro. Entonces, ¿cuál de estos 8 tipos lo tienes tú más desarrollado? Entonces, vamos a ver acá, estemos atentos para poder entender acá. Veamos ahí, por favor. A ver. Cómo existen personas con habilidades diferentes que les permiten desempeñar ciertas actividades. Esto se debe, en gran parte, a la inteligencia. La inteligencia muchas veces se evalúa de acuerdo a las calificaciones en los exámenes. No se toma en cuenta alguna otra área en la que la persona pueda sobresalir. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad, Edgar? Pero tranquilo, el éxito académico no lo es todo. Todos tenemos talentos, aptitudes y habilidades propias que nos ayudan a entender y a transformar nuestro entorno. Dicho de otro modo, Einstein no fue ni más ni menos inteligente que Michael Jordan. Simplemente sus inteligencias eran diferentes. Hablemos de las inteligencias múltiples con peras y manzanas. En 1983, el psicólogo Howard Gardner definió el término inteligencia a partir de 3 criterios: capacidad de resolver problemas reales, capacidad de crear productos efectivos y potencial para encontrar o crear nuevos retos. Ahora lo explico más a detalle, Edgar. El concepto de inteligencia como tal no solo es múltiple, también se puede modificar si se da un acompañamiento pedagógico adecuado y preciso que permita desarrollar los talentos y estimular aquellas habilidades que puedan ser un área de oportunidad. Así fue como Gardner reconoció las diferentes etapas del conocimiento y desarrolló su teoría de inteligencias múltiples, con la que ha identificado 8 tipos de inteligencia. Años después, Daniel Goleman aporta la idea de la existencia de una inteligencia más: la emocional. Edgar, Erika, ¿qué les parece si hablamos un poco de cada una de ellas? Empecemos con la inteligencia lógica matemática, la cual es la habilidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de forma efectiva. La inteligencia verbal lingüística es la habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito para informar, comunicar, persuadir, entretener y adquirir nuevos conocimientos. No pasa nada, Shakespeare. Cada quien tiene su propio estilo y los dos son excelentes. La inteligencia musical es la habilidad para entender o comunicar emociones e ideas a través de la música en composiciones y ejecución. ¡Qué buen dueto! La inteligencia naturalista es la habilidad para interactuar con la naturaleza. Se especializa en identificar, observar y clasificar miembros de grupos o especies, siendo el campo de estudio el mundo natural. Por su parte, la inteligencia interpersonal es la habilidad que permite entender a los demás. Permite captar los sentimientos y necesidades de otros. La inteligencia intrapersonal es la habilidad para tomar conciencia de uno mismo y conocer las aspiraciones, metas, emociones, ideas, preferencias, fortalezas y debilidades propias. Pero bueno, pasemos a la siguiente inteligencia para no interrumpir. La inteligencia visual espacial es la habilidad de pensar y formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. ¡Excelentes obras! La inteligencia kinestésica es la capacidad para usar perfectamente el cuerpo, nuestra principal herramienta para transformarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y por último, tenemos la inteligencia emocional. Esta inteligencia se basa en el control de las emociones a nivel intrapersonal e interpersonal para dirigir nuestra vida satisfactoriamente. Esta inteligencia permite sensibilidad y manejo de habilidades que nos ayudan a lograr objetivos específicos y a maximizar la felicidad a largo plazo. La visión de las inteligencias múltiples nos permite entender de una manera más detallada al ser humano, así como las distintas formas que tiene para aprender y manifestar sus conocimientos intelectuales y sociales.
lo cual permite mejorar las prácticas educativas, métodos pedagógicos y modelos educacionales, buscando el mejor desarrollo de cada una de las inteligencias. En otras palabras, nos ayuda a educar para la vida. Muy bien, Edgar. Veo que le estás ayudando a Erika a desarrollar su inteligencia kinestésica. Hay que tener paciencia, Erika. Todo cuesta un poco de trabajo. Es interesante ver acá, chicos, por eso, que también cuando se habla de inteligencia, ya veo que sí, Álvaro, ¿no? Qué bueno, me da gusto, ¿no? Pero si yo te pregunto a ti, Álvaro, de los 8 tipos de inteligencia, ¿cuál crees tú que has desarrollado un poco más? En tu caso. A ver, Meléndez, prende tu micro, hijo. Ahora sí. Dime. Creo que el que he desarrollado más es lógico-matemático. Lógico-matemática, ¿ves? Y eso no significa que no tengas las demás. También las tienes. Pero, por eso, yo sé que obviamente van a postular a San Marcos, van a postular a Callao, y se le va a pedir quizás más énfasis en la parte académica. Pero también a veces hasta por no tener bien equilibrado, o por lo menos en un promedio, de inteligencia intrapersonal e interpersonal, algunos, por ejemplo, no logran el ingreso. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, mis muchachos. Es por eso, cuando hablamos ahora de la inteligencia emocional, esto fue presentado por Daniel Goleman. Goleman parte de la idea que la inteligencia es, claro, ¿no?, la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Por eso no es ahogar las emociones, no es taparlas, no, sino dirigirlas y equilibrarlas. Esto parte de los estudios de Peter Salovey y John Mayer, ¿no? Por eso, cuando se habla de inteligencia emocional, hay que ver en qué nivel está nuestra inteligencia emocional. ¿Cómo así, profesor? Claro. Si vemos acá, por ejemplo, Goleman, voy a apagar acá mi cámara, él nos habla del autoconocimiento, que es el conocimiento de las propias emociones y de la propia expresividad. El autocontrol, la autorregulación, el manejo de nuestras emociones, la autorregulación adaptativa de las emociones y conductas, y comprende no solo la habilidad de controlar impulsos agresivos, claro, sino también contar con estrategias adaptativas. La automotivación es la organización de las emociones de modo que se canalicen en la consecución de metas propuestas. Estos tres engloban lo que Gardner llamaba inteligencia intrapersonal, los 3 autos. Pero cuando hablamos de la inteligencia interpersonal, ahí hablamos de la empatía, capacidad de comprender la perspectiva, los estados emocionales y las reacciones conductuales de otros. Es el reconocimiento de las emociones de las demás personas e implica la capacidad de interpretar el lenguaje gestual y corporal ajeno. El manejo de las relaciones sociales, la capacidad para comunicarse con precisión y persuasión, pudiendo asumir liderazgo en el grupo. Es la capacidad de reconocer y expresar las emociones que se experimentan y de sensibilizarse a las emociones de las demás personas. O sea, es tener habilidades sociales. De esta inteligencia llamada emocional, por eso él habla del coeficiente emocional, más que un coeficiente intelectual. Es por eso que hoy en día, cuando se habla de lo que es la llamada inteligencia emocional, es importante, ¿no?, entender justamente esto, ¿no? ¿Por qué encontramos personas que tienen un gran problema en cuanto al manejo de su inteligencia emocional? ¿Por qué? ¿A qué se debe?
¿no? Y esto también es importante, claro que sí. Por eso, cuando notamos que hay personas que tienen problemas, ¿no? Habría que ver a qué se debe. Entonces, vamos a ver acá, para ir entendiendo un poquito más, creo que nos va a ayudar mucho esta parte de acá. Veamos ahí. Inteligencia emocional, un libro escrito por Daniel Goleman que explica por qué el control de las emociones es clave para el éxito. La emoción es un impulso que nos moviliza a la acción. Todos tenemos reacciones automáticas y predisposiciones biológicas, pero con el tiempo nuestras experiencias moldean las respuestas a los estímulos emocionales. El tallo encefálico es la región más primitiva del cerebro y regula las funciones básicas como respiración o metabolismo. Alrededor está el sistema límbico, que aporta las emociones. Nuestros ancestros se adaptaron al entorno desarrollando la capacidad de identificar peligros y reaccionar, y eso atrajo el desarrollo de la memoria y el aprendizaje. Allí se ubica la amígdala, donde residen los recuerdos emocionales. Sobre esta se encuentra el neocórtex, que nos diferencia de las demás especies y en la que reposa lo humano, el pensamiento, los planes, la reflexión, el arte, la cultura. Su interacción con el sistema límbico nos permitió ampliar nuestras reacciones ante estímulos emocionales más allá de luchar o huir, y también tener sentimientos sobre nuestros sentimientos, inducir emociones e inhibir las pasiones. La primera región cerebral por la que pasan las señales de los ojos y los oídos es el tálamo, que distribuye los mensajes. De allí pasan al neocórtex, donde son ponderadas para emitir una respuesta analítica y proporcionada, enviando luego las señales al sistema límbico para que irradie la respuesta hormonal al cuerpo. Junto a la vía neuronal que va al córtex, existe un pequeño atasco que comunica directamente el tálamo con la amígdala y le permite recibir algunas señales directamente de los sentidos y disparar comportamientos antes de ser registradas por el neocórtex. La mayoría de los recuerdos emocionales más intensos proceden de los primeros años de vida y vienen de hechos que estaban fuera de nuestro control y que ni somos conscientes. En la relación entre la amígdala y el neocórtex está la base neurológica de la inteligencia emocional, entendida como un conjunto de habilidades que nos permiten tomar las riendas de nuestros impulsos emocionales, comprender a otros y manejar nuestras relaciones. Según estudios, el coeficiente intelectual representa un 20% de los factores determinantes del éxito. Los más determinantes son las capacidades de automotivarse, de mantener el empeño ante las frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular los estados de ánimo, de controlar la angustia y de empatizar y confiar en los demás. En las habilidades emocionales se basan otras asociadas al intelecto, como la toma de decisiones, donde los sentimientos juegan un papel fundamental, pues producen sensaciones viscerales que nos dan seguridad para elegir. El control de sí mismo y los impulsos está asociado al desarrollo de la vida en comunidad, pues una emoción excesiva o prolongada pone en riesgo al grupo. Por ejemplo, el enojo parte de sentir amenazada la autoestima y se justifica en un diálogo interno para descargar la ira, apoyándose en sí mismo. Lo más efectivo para mitigarlo no es descargarlo, sino reencuadrar la situación, haciendo conscientes los pensamientos que lo desencadenaron, pues la información adicional puede restarle fuerza. Además, alejarse de los estímulos que recuerden las causas y cambiar el foco de atención pueden aplacarlo, pues cortan la cadena de pensamientos irritantes y se reduce la excitación fisiológica. La tristeza es otro estado del que nos queremos librar, y para eso muchos se aíslan, pero eso contribuye a aumentar la sensación de soledad y desamparo. La tristeza no es necesariamente negativa, sino que puede desempeñar funciones de recomposición emocional como tras un duelo, pero si se hace crónica puede derivar en depresión, alterando la salud. Una medida efectiva es la terapia cognitiva, orientada a modificar las pautas de pensamiento que la rigen, identificando, cuestionando y relativizando los pensamientos que hay en el núcleo de la obsesión y estableciendo actividades de distracción. El entusiasmo y la persistencia son estímulos ideales para el éxito, mientras que la ansiedad es un predictor del fracaso en tareas complejas y tensas. Estudios indican que a mayor tendencia a angustiarse, menor es el rendimiento académico. Y es que la ansiedad y la preocupación, cuando no se dominan, actúan como profecías autocumplidas. Las expectativas son un buen predictor de resultados, ya que la esperanza es más que la visión de que todo irá bien. Se trata de la creencia de que uno es capaz de lograr objetivos. Con el optimismo es parecido. Siempre que no sea ingenuo, nos impide caer en la desesperación o en la depresión ante las adversidades. A diferencia del pesimista, el optimista ubica la causa de sus fracasos en algo que puede cambiarse. Canalizar emociones hacia un fin productivo es una aptitud maestra. Las personas incapaces de expresar con palabras sus sentimientos sufren de alexitimia. No es que no sientan, sino que no pueden identificar, comprender y expresar sus emociones. Por su parte, la empatía denota la capacidad de percibir la experiencia subjetiva de otra persona, lo que se observa desde edades muy tempranas. Su desarrollo está relacionado con la educación del hogar. Cuando los padres fracasan en mostrar empatía hacia las emociones del hijo, este deja de expresarlas y hasta puede dejar de sentirlas,
y al crecer tendrá relaciones compensatorias que pueden remoldear su conducta. Más del 90% de los mensajes emocionales es no verbal, de ahí que la clave para acceder a las emociones ajenas radica en la capacidad de captar esta comunicación. Si bien todos tenemos un temperamento predeterminado, los primeros años de vida tienen gran efecto en nuestra configuración cerebral y afectan el alcance de nuestro repertorio emocional. Pero ni la naturaleza ni ese entorno son irreversibles. Por eso, si queremos lograr el éxito, debemos ser conscientes de las emociones y dotarlas de inteligencia. Justamente por ese lado es importante ir ubicando justamente el tema de las emociones, ¿no? Es por eso que cuando se habla de inteligencia, no lo podemos reducir solamente a la parte puramente académica. No. Si hacemos eso, cometemos un gran equívoco. Un gran equívoco. Es por eso que al hablar justamente, ¿no?, de la inteligencia, también vamos a hablar del enfoque piagetiano, que también se le llama teoría psicogenética. Claro, esta teoría, Piaget afirma que los procesos mentales cambian de forma radical, aunque lentamente, desde el nacimiento hasta la madurez. Pues la maduración biológica, la actividad, las experiencias sociales y el equilibrio influyen, ojo, en el desarrollo de la inteligencia. Por eso, Piaget justamente considera que para poder hablar de inteligencia, tenemos que basarnos en un concepto que es clave. ¿Cuál es este? La adaptación. Entonces, en este punto, es importante poder entender ahí lo que es inteligencia como tal. Claro, entonces, viéndolo desde este punto de vista, ahí entran dos conceptos que son importantes. Asimilación y acomodación. ¿Cómo es esto, profesor? Veamos por acá para poder entender aquí. Educatina.com. Hola a todos. En este nuevo video de Educatina.com desarrollaré la guía genética del epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo Jean Piaget. El autor dedicó la mayoría de sus estudios a la temática del aprendizaje y la inteligencia a lo largo del desarrollo. Considera la inteligencia como parte de las actividades psíquicas superiores y las conductas derivadas de esta tienden a la readaptación del organismo, es decir, a la recuperación del equilibrio perdido. Es así que el concepto de adaptación se vuelve fundamental en la teoría piagetiana, siendo que ésta se realiza a través de una equilibración constante que consta de un doble movimiento, uno de asimilación y el otro de acomodación, que están en un interjuego activo y dinámico. Bueno, hablemos de la asimilación. Para Piaget, es la incorporación de información de experiencia a los esquemas que posee el individuo. Es así que los esquemas serían modelos conductuales y operacionales. Al comienzo de la vida se basan en actividad refleja, pero luego van complejizándose y marcando patrones de conducta que llegan a convertirse en operaciones mentales. La acomodación, el movimiento contrario, es la modificación que sufre la estructura de los esquemas del individuo cuando una nueva información es ingresada a la psique mediante el proceso de asimilación. Así, la mente se estaría ajustando al medio de un modo que incorpora los nuevos datos en una forma constante. Es así, según Piaget, que el niño que adapta su comportamiento es el niño que desarrolla su inteligencia. Debe utilizar los esquemas que fue construyendo y reacomodando para alimentar las estructuras de pensamiento. Estas estructuras, entonces, se manifiestan como una coordinación equilibrada de los esquemas que la integran. Piaget nos habla de que las estructuras evolucionan, de modo que a lo largo del desarrollo de un niño, éste atravesará diferentes estadios sucesivos
según la posibilidad que tenga del uso de diferentes estructuras mentales. Es así que nos dice que cada estructura funciona amalgamada con la anterior, como un paso previo que posibilita el desarrollo de la siguiente. Los diferentes estadios son el estadio psicomotriz, el preoperacional, el de operaciones concretas, el de operaciones formales u abstractas. Es muy interesante, por ejemplo, poder entender este concepto que nos da Piaget. Por eso Piaget nos dice que es ajustar la nueva información del entorno a través de los procesos complementarios. En este caso, yo le diría a los chicos que van a postular a la Universidad Nacional del Callao, por ejemplo, que enfaticen mucho en su habilidad y destreza para el área de matemáticas, el área de física, química y hasta biología. Letras es manejable, pero igual hay que tener cuidado. ¿Ves? Adaptación. En cambio, el examen de San Marcos, ahí asimilamos y acomodamos. Claro, el examen es tipo DECO. Van a hacer preguntas, ya hemos visto en agosto cómo han venido las preguntas, podrían venir igual ahora. Y no hablo solamente en matemáticas y ciencias, hablo en todos los cursos. ¿No? Ah, caramba. Por eso, aquí lo viendo. Piaget decía que la formación y construcción de nuestro conocimiento pasa por distintas etapas a lo largo de nuestra vida. Por eso él habla de estadios del desarrollo cognitivo. La etapa sensorio-motora, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales. Cuando hablamos de la etapa sensorio-motora, el niño reacciona ante estímulos por medio de los sentidos. Claro, por eso acá se da lo que Piaget, y ahí podemos observar también en el material, claro, acá voy a apagar un momentito mi cámara, ¿no? Es poder observar justamente, ¿no? La inteligencia sensorio-motriz que se da del nacimiento hasta los 2 años. El desarrollo de la permanencia del objeto. O sea, ¿qué es la permanencia? Se forma la idea al año y medio. Tiene una escasa capacidad para la representación simbólica. La inteligencia preoperacional es aquella en donde hay una aparición de la función semiótica y del lenguaje, ¿no? Por eso esto permite al niño evocar sucesos pasados y proyectar acciones. Por eso Piaget decía, cuando el niño comienza a hacer uso del lenguaje, empieza a desarrollar este nivel de inteligencia, empieza a utilizar y entender símbolos. Su pensamiento es animista, prelógico, irreversible. No sabe cómo retornar al punto de inicio de un fenómeno. Nociones de causa y efecto muy limitadas. Le cuesta mucho tomar en cuenta más de 2 atributos o características para su razonamiento. Por eso se dice que es egocéntrico. En la operacional concreta, que sea de los 7 hasta los 11 años, hay una ampliación del razonamiento a casos concretos. Puede establecer relaciones de causa-efecto. Con las operaciones mentales empiezan a pensar con lógica, a establecer relaciones causales, a clasificar en varias dimensiones y a comprender conceptos matemáticos, siempre que puedan aplicar estas operaciones a objetos o eventos concretos. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Me preguntan acá, o me hacen, desde los 2 hasta los 7 es egocéntrico, profe. Desde los 2 hasta los 7 años, cuando decimos egocéntrico es porque es incapaz de tomar el punto de vista del otro. ¿Ok? Puede establecer nociones de causa y efecto, pero son muy limitadas. ¿Dónde se desarrolla esto más? A partir de los 7 años. Claro, por eso en el operacional concreto hay un desarrollo completo de la noción de conservación, la capacidad de comprender que la cantidad se mantiene igual aunque se varíe su forma. Claro, se inicia la conducta social cuando ingresas al colegio. En la inteligencia operacional formal, piensa sistemáticamente en varias posibilidades, se proyecta hacia el futuro y razona mediante el pensamiento hipotético deductivo.
establece y comprende perspectivas, analogías y metáforas. Entonces habla de un lenguaje metafórico. Pensamiento probabilístico. Adquiere competencia para resolver operaciones algebraicas y desarrolla conceptos morales elevados. Aplica soluciones lógicas a los problemas que se le presentan. Claro, es una etapa en la que el adolescente tiene un pensamiento probabilístico, maneja probabilidades. Es por eso muy importante ver acá justamente cada una de estas etapas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque obviamente a partir de ellas vamos a poder entender, ¿no?, un poco más cómo se desarrolla el ser humano. Pero también tenemos la teoría sociogenética de Vygotsky. Para Vygotsky, el desarrollo temprano y el ambiente son especialmente importantes para entender la inteligencia, pues esta se desarrolla en un contexto sociocultural, por eso es interaccionista. Vygotsky afirma que cuando el niño se le presentan tareas que requieren habilidades por encima de las propias, necesita de la ayuda de la sociedad, no solamente los padres, ahí entran a tallar los maestros. Por eso vamos a encontrar acá, justamente en esa línea, la zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel de desarrollo actual y el nivel de desarrollo potencial, que es la solución de problemas bajo guía de un adulto. Lo que le pasó a Albert Einstein. Einstein, a tu edad o menos que tú, detestaba las matemáticas. Y míralo. Su zona de desarrollo proximal, que fueron sus maestros, que en la educación, que diríamos secundaria, ¿no?, le hicieron cambiar la... Y es eso. Por eso la inteligencia no solo es un producto, sino sobre todo un proceso para Vygotsky. Entonces, ciertamente tú también, que estás viniendo acá con nosotros en Masterclass, estás viendo temas que posiblemente no lo había visto con tanto detalle en tu colegio. A pesar que alguno acá me diga, profesor, yo vengo de un colegio preuniversitario. Posiblemente. No voy a negar eso. Pero tu nivel de desarrollo es diferente. ¿Estamos claros, señor Adrián Yupanqui? Hola, Adrián. Sí, profe. ¿Sí? ¿Tú vas a postular ahora, Adrián? Claro, a la Callao. ¿A qué carrera, Adrián? Contabilidad. Contabilidad. Excelente, Adrián. Pero justamente, ¿qué te parece este tema, Adrián, sobre la inteligencia? Demasiado interesante. ¿Ya? ¿Lo había visto en el colegio? En el colegio no tan explícitamente, no tan detalladamente. En tu colegio no llevan el curso de psicología, ¿no es así? No, no llevamos. Lo llevamos en no me acuerdo bien el curso de Desarrollo personal. eso, desarrollo de PCC, en esas Ya. siglas. Claro, claro, ciudadanía cívica. Pero es igual que lo que yo te dicto. Ahí sí me dejó pensando. Eso es para que lo pienses, Yupanqui. Por lo menos mi pensamiento no lo controla un sacerdote. ¿Me entiendes o no? Eso es lo interesante. Entonces, ciertamente, ¿no?, ahí vamos a encontrar una gran diferencia. Pero veamos acá, profesor, no me haga bullying. Mira acá, tranquilo, hijo mío, tranquilo, tranquilo. Pero vamos a ver acá, ¿no? Vamos a ver las preguntas que están ahí sobre el tema de la inteligencia. Voy a apagar esta cosa porque si no, no se va a ver. Señale la alternativa relacionada con la inteligencia fluida. Edwin reconoce rápidamente cuál de sus hermanos mellizos viene hacia él. Así vistan ropa idéntica por la forma de caminar. Roxana es capaz de redactar un discurso incluyendo contenido científico y exponerlo con propiedad. Jorge reproduce en la pared algunos diseños patrones que vio en el libro de su hermano Miguel. ¿Cuál sería acá la clave, chicos? La C. La C, o sea, 1 y 3. Sí. ¿Estás seguro? Sí.
Ya. ¿La inteligencia fluida con qué tiene que ver? Inteligencia fluida tiene que ver con la creatividad, la innovación, la perspicacia. ¿En la 1 y en la 3 se observará eso? Pregunto. A ver, Estefanía, ¿cuál sería ahí la clave, hija? ¿No hay? La B. La B, ¿no? Claro, hay que tener cuidado, mis muchachos. ¿Ven? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Roxana es capaz de un discurso incluyendo contenido científico y exponerlo con propiedad. Hay que tener cuidado, mis muchachos. ¿Ves? La número 2. Lisbeth aprovechó una oferta de 2x1 en polos y al momento de revisar sus productos se percató que uno de ellos era diferente por un pequeño detalle en el diseño, procediendo a su cambio de inmediato. En la teoría multifactorial de Thurston, lo enunciado evidencia la aptitud mental primaria denominada. ¿Cuál sería acá? ¿Cuál sería la clave, muchachos? A ver. ¿Qué me dicen ahí? Adrián, Alison, Álvaro, Estefanía, Diego, Ángel, Francis, Jennifer, Jordan, Jordi, Junior, Macarena, Oliver. La D, profe. La D. La B. La D. Dolor. Claro, pues, hijo mío. ¿Cuál es dolor, profesor? Tranquilo. Rapidez perceptual. Claro. Entonces, caramba. Interesante, profesor. Claro que sí. Es por eso, ahí hay que tener cuidado porque tiene que ver con la capacidad para percatarse de estos. La número 3, relaciona el tipo de inteligencia que se necesita en la situación problemática descrita considerando la teoría de Howard Gardner. Dixon tiene dificultad para que lo elijan en el equipo de fútbol, pues cuando intenta rechazar el balón pierde el equilibrio. ¿Qué inteligencia será esa? Sinestésica. Sinestésica, entonces sería 3A, muy bien. Pero me dicen, Manuel se intoxicó al no distinguir un fruto comestible de otro que es venenoso, a pesar que se lo mostraron varias veces. Naturalista. Naturalista. No, ahí sería 1B. Muy bien. Rosa trata de replicar por 4ª vez sin éxito la escultura de su abuela paterna para entregarlo como obsequio a su padre. Viso. Viso espacial. Viso espacial. ¿Cuál sería la clave, chicos? La B. Bésalo. Muy bien. Ahí está. ¿Ven? Entonces, muchachos, hay que entender esta parte de acá. Cuidado. Muy bien. Puedes venir en tu examen de admisión ahora en diciembre. Max es un adolescente que destaca en los concursos de matemáticas, pero cada vez que su madre le da un billete de 100 soles para que haga las compras semanales, termina trayendo monedas falsas o productos vencidos. Considerando la teoría triárquica de Sternberg, Marx evidenciaría una alta inteligencia en desmedro de la inteligencia. ¿Cuál sería ahí la clave? La A. La A. ¿Por qué? ¿Por qué la A, hijo mío? Porque los concursos de matemáticas están ligados a lo analítico. A la analítica. Muy bien, claro. Pero ¿qué pasa? La B. La B, ya, pero ¿por qué? Porque dice, en desmedro de la inteligencia. ¿Cuál inteligencia se ve afectada ahí? Contextual. Contextual o práctica, que tiene que ver con el desenvolvimiento, cómo yo me manejo ante diversas situaciones. ¿Ha quedado claro, chicos? ¿Cuál sería la clave? La A. Amor. Amor, ¿ves? Ahí está. Tranquila, ya va a llegar. Roxana
en las reuniones no soporta que le pidan explicaciones sobre sus decisiones como responsables de ventas. Su hostilidad muchas veces ha generado que muchos vendedores dejen la empresa, por lo que el dueño ha decidido inscribirle en un taller de asistencia obligatoria para desarrollar lo que la teoría denomina inteligencia. ¿Cuál sería acá la clave? Analítica, Stenberg, Fluida Catel. ¿Cuál sería la clave, chicos? La C. La C, Gardner intrapersonal. ¿Sí? Sí. Ahí tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Claro, acá sería dolor. ¿Por qué, profesor? Porque si nos damos cuenta, lo que se está viendo afectado es su inteligencia emocional, básicamente. El manejo de ¿qué? De sus emociones. Claro, por eso es hostil. ¿No? Esto genera problemas. Claro, sería, si fuese Gardner, sería interpersonal. Claro que sí. La emocional abarca todo. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, ahí nos quedamos el día de hoy. Ya nos vemos la próxima semana.